¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, vamos a ver proteínas 2, llamado, luego tenemos proteínas 3 y con eso acabamos este módulo. Entonces, vamos a ver en este tema los niveles estructurales secundario y terciario. Y están implicados unas reacciones importantes relacionadas con el nivel secundario y terciario, son precisamente las reacciones de precipitación. Objetivos de aprendizaje: al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Perdón, un cachito. Ya. Entonces, los objetivos de aprendizaje. Al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para explicar el fundamento de las reacciones de precipitación. Tienen que explicar partiendo del punto de vista o del concepto de la estructura nativa de una proteína. Tienen que poder explicar el fenómeno de la desnaturalización de una proteína. Tienen que poder explicar la diferencia entre precipitación reversible y desnaturalización. Y como siempre, explicar o deducir qué aplicación tiene esto, porque es importante estudiar las reacciones de precipitación. ¿Qué importancia tiene en su formación o en su perfil profesional? Veamos la introducción teórica. En el anterior tema hemos visto el nivel primario, que se refería a identidad, cantidad y secuencia. Pero es importante recalcar que el nivel primario, en última instancia, va a condicionar o va a definir los niveles estructurales superiores, es decir, el secundario y el terciario. A su vez, para mantener la conformación de la proteína, recuerdan que los niveles secundario y terciario son los que dan la estructura tridimensional final de la proteína, pues para mantener esa conformación proteica deben estar estables los niveles estructurales superiores. Por tanto, y además si su conformación proteica está estable, pues esa proteína podrá cumplir su función biológica. Por tanto, el mantenimiento de la función biológica de una proteína va a depender de la estabilidad de los niveles estructurales superiores. Es decir, que los niveles estructurales superiores están relacionados íntimamente con la estructura nativa de una proteína. Recuerdan que toda proteína tiene, hemos dicho, 3 niveles estructurales, algunas tienen 4. Esos niveles estructurales, para entender mejor la importancia de esto, tenemos que en condiciones celulares, las proteínas se sintetizan en los ribosomas mediante conformaciones específicas, llamadas conformaciones nativas. Una conformación nativa habíamos definido como una disposición espacial que tiene una proteína, ¿no? Gracias a la rotación de sus enlaces simples, es una disposición espacial y que se caracteriza porque esa disposición espacial tiene una función biológica determinada. Por ejemplo, esta sería una conformación nativa de una proteína en la que vemos dominios, motivos, lo mismo acá, y que mientras se mantenga esta conformación nativa, pues cumplirá la función biológica para la cual ha sido sintetizada la proteína. La pérdida de la estructura nativa, que serían estas estructuras, siempre va a conllevar una precipitación. Esa precipitación podría ocurrir con desnaturalización, que vamos a hablar ahorita. Los niveles que vale la pena repetir nuevamente son el nivel primario, luego esta larga cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma y forma un nivel secundario que podrían ser hélices alfa u hojas plegadas. Estos se vuelven a plegar sobre sí mismos y dan lugar a un nivel terciario.
y algunas proteínas muy especializadas se asocian dos o más cadenas polipeptídicas formando o dando lugar a una estructura cuaternaria. Entre las fuerzas que estabilizan los niveles secundario, terciario o cuaternario tenemos de dos tipos, son de dos tipos. Uno, pongan ahí uno, interacciones no covalentes, que son las que tanto hemos ya hablado, los puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, uno. Y dos, pueden ser enlaces covalentes. Subrayan ahí, enlaces covalentes, como los puentes de disulfuro. Los puentes de disulfuro siempre aparecen por la unión de dos cisteínas. Y esta es la misma diapositiva de teoría en la que estoy mostrándoles las atracciones que estabilizan este nivel secundario y nivel terciario. Dado que tenemos que definir o entender las reacciones de precipitación desde el punto de vista de la estructura nativa, repasemos cuáles son las características de la estructura nativa. La estructura nativa de una proteína es la estructura tridimensional natural, asimismo ha sido sintetizada en la célula. Ese plegamiento natural le confiere actividad funcional biológica. Mientras esté intacta la estructura tridimensional, esa proteína cumplirá su función biológica. A su vez, es la estructura de mayor estabilidad energética. ¿Recuerdan desde físico-química? Todo tiende a la estabilidad. Entonces, esa forma en la que se sintetiza esa estructura tridimensional que tiene la proteína sintetizada en los ribosomas es la estructura de mayor estabilidad energética. Y además, la estructura nativa está definida por los niveles de organización estructural. Está dada por su nivel primario, secundario y terciario. Y recuerden que la estructura terciaria, en consecuencia también secundaria, está dada por la estructura primaria. La estructura primaria está condicionada genéticamente. Y si la primaria condiciona a la secundaria y a la terciaria, pues todas las estructuras están condicionadas genéticamente. Hemos visto varios tipos de clasificación en teoría de las proteínas, ¿verdad? Pero vamos a usar en la parte práctica, en laboratorio, esta clasificación. Clasificación según su estructura tridimensional. Aquí pueden aumentar, es decir, según su estructura terciaria. Y se clasifican en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las fibrosas, ya hemos hablado de esto, resultan de la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas y su principal función es una función estructural. En cambio, las proteínas globulares, ¿verdad? Tienen, como su nombre indica, una forma globular, un volumen, ¿verdad? Una forma globular, y se caracteriza porque en el interior tienen aminoácidos apolares. Y en la superficie se encuentran aminoácidos hidrofílicos. Por ese motivo, las proteínas globulares son solubles en agua. Su principal función, recuerdan, es fijar ligandos. Entonces, en las superficies tiene aminoácidos hidrofílicos. ¿Cuáles serían esos aminoácidos hidrofílicos? Pues aquellos que poseen aminoácidos hidrofílicos, escriban, son aquellos que poseen los siguientes grupos funcionales. Aminoácidos hidrofílicos, repito, son aquellos que poseen los siguientes grupos funcionales. El grupo hidroxilo, grupos amino, sulfidrilo y carboxilo. Fíjense en mi cursor. Copien esto, por favor, está aumentado aquí. Estos serían los grupos funcionales de los aminoácidos hidrofílicos. Y entonces, fíjense, teníamos, fíjense en mi cursor, aminoácidos hidroxilados, aminoácidos básicos, aminoácidos azufrados y aminoácidos ácidos. Son principalmente los que están en la superficie y que garantizan la solubilidad de las proteínas globulares. En esta práctica vamos a hablar de proteínas globulares, porque vamos a precipitarlas. No podríamos precipitar lo que es insoluble, ¿no? Porque las proteínas fibrosas, recuerdan, son insolubles. Entonces vamos a hablar de proteínas globulares. Vamos a hablar de este concepto importante, la desnaturalización de las proteínas. Toda proteína mantiene su estructura tridimensional si es que esas fuerzas estabilizadoras, que hemos visto, puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, etcétera, se mantienen intactas. Entonces, si se alteran las condiciones que mantienen esas fuerzas estabilizadoras,
se va a producir una modificación de la estructura que va a llevar a una precipitación, que puede ser con desnaturalización de la proteína. O sea, toda desnaturalización está ligada a una precipitación. Por ejemplo, si tendríamos la proteína nativa, esta proteína nativa así ha sido sintetizada en los ribosomas y está estabilizada. Aquí estamos viendo ya su nivel terciario, ¿no? Este nivel terciario y este secundario está estabilizado, por ejemplo, aquí por puentes de hidrógeno. Fíjense en mi cursor, puede ser por puentes salinos, ¿no? Si se mantienen estas fuerzas, pues la proteína seguirá tal cual. Si por algún efecto externo se rompen estas fuerzas estabilizadoras, pues la proteína precipita, se desmorona y se forma y solamente queda como una larga cadena de aminoácidos que por su alto peso molecular precipita. Por su alto peso molecular precipita. Esta precipitación puede ser con o sin desnaturalización, que vamos a ver enseguida. ¿Qué factores producen la precipitación que puede ser con desnaturalización? Pues primero el calor. El calor, hemos visto todo esto en teoría, el calor aumenta la energía cinética. En consecuencia, facilita o promueve la ruptura de las fuerzas estabilizadoras. Al aumentar la energía cinética, se rompen las fuerzas estabilizadoras. Y esta es una el calor provoca precipitación con desnaturalización. Precipitación con desnaturalización, es decir, irreversible. Otro factor que produce precipitación son los cambios de pH. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, en este caso, si aquí estuviera un pH normal de la proteína, y aquí hay, por ejemplo, puentes salinos, un amonio con un carboxilato, un puente salino, o por acá igual, le cambiamos el pH, pues ese amonio puede ser que ya no esté como amonio, se vuelve amino, y entonces ya no hay puentes salinos. Y al cambiar el pH, cambia las cargas de los grupos R y la proteína precipitará. Entonces, los cambios de pH producen precipitación por alteración de las cargas eléctricas de los aminoácidos. También la presencia de sales y la urea precipitan proteínas. ¿Por qué? En ambos casos, si se fijan, tenemos grupos amino y grupos carboxilo. Entonces, estos dos interfieren con la formación de los puentes de hidrógeno de la proteína. Interfieren con los puentes de hidrógeno de la estructura de la proteína, estos dos, por los grupos amino y carboxilo, ¿no? También el mercaptoetanol, gracias a los grupos hidroxilo, interfiere con los puentes de hidrógeno. Y este sulfidrilo es un potente reductor que puede reducir ciertos grupos funcionales y alterar la estructura de la proteína. Y por tanto, precipitarla. Los disolventes polares, por ejemplo, este detergente. Si se fija y encierren en su diapositiva, esta es una cabeza polar, ¿verdad? Que esto puede interferir, esta zona de este detergente, de esta molécula, puede interferir con puentes salinos de la estructura de la proteína. Interfiere con los puentes salinos. En cambio, fíjense en mi cursor, toda esta zona, que es alifática, pongan zona alifática, interfiere con las atracciones de Van der Waals. Eso es bien importante, chicos, para decir cuál es el mecanismo de acción de los precipitantes, de por qué precipitan. Pues entonces esta cabeza que es polar interfiere con puentes salinos y toda esta cola alifática apolar interfiere con las atracciones de Van der Waals de la proteína. Finalmente, agitaciones vigorosas también destruyen los niveles estructurales secundario y terciario. Al agitar, pues las débiles atracciones de Van der Waals, las débiles puentes de hidrógeno se destruyen y la proteína precipita. Puede ocurrir que
una precipitación reversible. Ese proceso se llama renaturalización. Si, digamos, hemos precipitado una proteína, si el pH no lo hemos hecho un pH muy extremo, un pH no tan fuerte, no tan ácido ni tan alcalino, y le restituimos las condiciones fisiológicas, la proteína nuevamente se rearma, diríamos así, ¿no? Y otra vez se vuelve una proteína funcional. Ese proceso que sería reversible se llama renaturalización. Entonces, tanto estamos hablando de precipitar las proteínas, que aparentemente es algo negativo, ¿verdad? Le destruye sus puentes de hidrógeno, destruye su estructura nativa. Pero ¿por qué es necesario estudiar la precipitabilidad? ¿Para qué precipitamos? Pues podemos precipitar las proteínas con dos objetivos importantes. Para caracterizar esa proteína, es decir, qué tipo de aminoácidos tiene, cuál es su secuencia, o para estudiar su función biológica. ¿Será una enzima? ¿Será un antígeno? ¿Será un anticuerpo? Y para eso necesitamos aislar y purificar. Entonces, el inicio del aislamiento y purificación precisamente es la precipitación, con cualquiera de estos dos objetivos. Por ejemplo, con fines de separación y purificación, podemos precipitar a las proteínas si las llevamos a un pH igual a su punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico, chicos? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué es el punto isoeléctrico? Chicos, el punto isoeléctrico hemos visto en aminoácidos, en péptidos, en proteínas. El punto isoeléctrico, chicos, ¿recuerdan? El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la proteína, en este caso, tiene carga neta 0. El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la proteína tiene una carga neta de 0. El punto isoeléctrico es una constante bioquímica de las proteínas y de los péptidos y aminoácidos. Como va a estar con carga 0 la proteína, pues ya no va a existir repulsión electrostática entre las moléculas de proteínas y la proteína precipitará. En este campo eso se llama coalescer. La proteína tiende a coalescer, coalescencia, tiende a caer, a precipitar. Aquí pongan, esta es una precipitación reversible, sin desnaturalización. Precipitación reversible, sin desnaturalización. Otro factor por el cual podemos precipitar, otro método es usando sales de metales pesados. Cuando la proteína se encuentra por encima del punto isoeléctrico, recuerda, hemos dicho eso, se carga negativamente. Entonces, a un pH más o menos entre 7 y un poquito más, la proteína va a estar con carga negativa. Si le añadimos sales de metales electropositivos, como plomo, cobre, mercurio, tiende a neutralizar y precipita. Esta es una precipitación irreversible. Precipitación irreversible. Otro factor de precipitación es el alcohol etílico, que precipita deshidratando a las proteínas. En esto se basa, ¿verdad?, su acción desinfectante, porque precipita las proteínas de las bacterias, de los virus. Y otro agente precipitante importante, por eso lo he puesto en negrillas, es el sulfato de amonio, en solución saturada. El fundamento de esto les voy a explicar mejor cuando estemos haciendo el proceso, se va a entender mucho mejor. Entonces vamos a hacer sales de metales pesados, etanol y sulfato de amonio en la práctica, junto con el calor. Ahora, estoy hablando a cada momento, ¿verdad? Les digo, esto es con desnaturalización, esto es sin desnaturalización, esto es reversible, etc. Entonces, cuando se precipitan proteínas, podemos hacerlo con desnaturalización o sin desnaturalización. Pero, ¿qué es la desnaturalización entonces? Si les digo que la desnaturalización está relacionada con la estructura nativa, ¿qué sería la desnaturalización, chicos? ¿Cómo definirían? Pensamiento analítico, chicos. Analicen. Si digo que está relacionado con la estructura nativa, ¿qué será la desnaturalización? ¿Cómo se definiría, chicos?
chicos? ¿Alguien me puede decir? Pensamiento analítico. A ver, si está relacionado con la estructura nativa, y les digo, bueno, entonces, ¿y qué es la desnaturalización? Porque ya les estoy dando la respuesta. ¿Qué sería, chicos? En la desnaturalización, chicos, ay Jesús, nunca participan, chicos. En la desnaturalización, escriban, se destruye la estructura nativa. ¿Y por qué se destruye la estructura nativa? No sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quién quería decir algo, chicos? ¿Rocío? No sé quién. Bueno. La desnaturalización es la destrucción de la estructura nativa. ¿Pero por qué? Ponga, por la destrucción de las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores. Por la destrucción de las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores, ¿no? Secundario, terciario. Bueno, esa es la desnaturalización. Y entonces decimos, cuando se precipitan las proteínas puede ser con y sin desnaturalización. Para que esté más claro, les he puesto un esquema de resumen. Con desnaturalización es irreversible. Sin desnaturalización es una precipitación reversible. ¿Y para qué yo precipitaría con o sin desnaturalización? Cuando yo precipite con desnaturalización será para estudiar la composición de la proteína, por ejemplo, qué aminoácidos tiene, su secuencia. Pero si hago sin desnaturalizar, será cuando yo quiero estudiar la función biológica, porque no se destruye su estructura nativa. Y entonces, con desnaturalización hay pérdida de función biológica. Sin desnaturalización se mantiene la función biológica. ¿Y cuáles son esos factores que me precipitan de una o de otra manera? Factores desestabilizantes que precipitan con desnaturalización a el calor, lo que ya hemos dicho, los pHs extremos, muy ácido o muy alcalino, y solventes orgánicos trabajando a temperatura ambiente, y las sales de metales pesados. Si usamos estos agentes precipitantes, vamos a precipitar de manera irreversible con desnaturalización. Pero si quisiéramos estudiar la función biológica, no queremos que se destruya la estructura nativa. ¿Qué agentes precipitantes vamos a usar? El punto isoeléctrico o pH isoeléctrico, las sales neutras como sulfato de amonio, o podríamos trabajar con solventes orgánicos, mucho más difícil, a temperaturas bajo cero, menos 20 grados, etc. Las más usadas son estos dos primeros que vamos a hacer. Nosotros ahora, el punto isoeléctrico, el siguiente tema. ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos? Todos los que tienen en su guía, en las diapositivas. Reactivos, ácido acético, etanol, acetato de plomo, solución saturada de sulfato de amonio. Y las muestras que vamos a usar, albúmina de huevo, leche. Y vamos a usar suero humano. Vamos a usar ácido acético glacial. No hemos visto todavía su ficha de seguridad química. Pues mucho cuidado, es corrosivo. Trabajar con cuidado, siempre están en frascos de vidrio ambarado, de vidrio grueso, cierre hermético. El acetato de plomo es un polvo blanco y que sí es muy tóxico. Es tóxico para el medio ambiente, fíjense su pictograma, y es también toxicidad aguda. Por eso el acetato de plomo que hemos usado en la anterior práctica, yo les doy con gotero y solo yo les distribuyo porque no es bueno, es tóxico, ¿no? O sea, es peligroso, quiero decir. El sulfato de amonio que vamos a hacer, vamos a preparar una solución saturada, nos reviste mayor peligro. Procesos previos y conocimientos previos. Vamos a usar ácido acético glacial. Si recuerdan, química general, química orgánica, ¿qué significa el término glacial, chicos? ¿A qué se refiere el término glacial? ¿Alguien recuerda? Chicos, Ay, parece que estuviera hablando a los espíritus, chicos. ¿Están ahí o se han ido ya a la otra vida? Chicos, ¿qué les pasa? ¿Alguien recuerda qué significa el término glacial? Bueno, el término glacial es copiado igual que en una fuente. El ácido
acético se denomina glacial debido a que tiene una tendencia a cristalizar con cristales similares al hielo, pero a temperaturas no de congelación, sino incluso relativamente altas, como 16 grados. ¿Esto por qué? Porque el ácido acético glacial es casi puro, está al 96% más o menos. Y por ese motivo viene el nombre de glacial. Esta información parte de este sacado de la inteligencia artificial. Cuando uno saca información de la inteligencia artificial, se pone entre paréntesis IA, inteligencia artificial. Solamente para ciertos aspectos muy puntuales, la inteligencia artificial, pues la vamos a usar, pero no para otras cosas, por favor. Hay que desarrollar la inteligencia humana, no la inteligencia artificial. Bueno, por ética yo digo que esto es sacado de la inteligencia artificial. ¿Cómo se define una solución saturada? Chicos, no van a ir a la inteligencia artificial. Hemos llevado eso, ¿verdad? Chicos, ¿nadie se acuerda? La solución saturada, recuerdan, hay una definición técnica que les he dado. Una solución saturada es aquella solución en la cual el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva frente a un soluto dado. Si le ponemos un poquito más, ya se vuelve sobresaturado y precipita. Entonces, solución saturada es una solución en la cual el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva respecto a un soluto dado. ¿Cómo preparamos una solución saturada? Estamos en conocimientos previos, ¿no? Que ya ustedes ya saben. ¿Cómo preparamos una solución saturada? ¿Recuerdan? Pongan ahí ver tema de carbohidratos. Hemos hecho cuando hemos visto la preparación del ácido pícrico, ¿no? En un tubo de ensayo se coloca 1 mililitro de la muestra y luego se va añadiendo poco a poco pequeñas cantidades del soluto hasta se agrega, por ejemplo, 0,5 miligramos y se agita, disuelve. Otra vez 0,5 miligramos, se agita, disuelve. Otra vez, hasta que vemos que ya con los últimos, digamos, 0,5 no disuelve, un poco más arriba sería la solución saturada. Si para 1 mililitro necesito, por ejemplo, 10 miligramos, ahí puedo hacer por regla de 3 para 100 mililitros, para 200, para 1 litro, para lo que yo quiera. Tienen que saber preparar soluciones saturadas. Y luego un ejercicio que van a hacer para cuando hagamos la práctica. Tarea: preparar 50 mililitros de acetato de plomo 0,1 molar, porque necesitamos eso. 50 mililitros de acetato de plomo 0,1 molar. Preparar. Recuerden, cuando digo preparar, no es solo hacer el cálculo, sino cómo se prepara, qué material se usa, etc. Masa molecular. Bueno, empecemos. Vamos a ver, precipitación por acción del calor. La mayoría de las soluciones de proteínas precipitan cuando las calentamos, debido a que, lo que hemos dicho, la temperatura aumenta la energía cinética y se rompen las fuerzas estabilizadoras, sobre todo de qué niveles, secundario y terciario, y se produce la precipitación. Reactivos: ácido acético glacial, solución de albúmina al 1%, leche, etc. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? Vamos a disponer de nuestros tubitos, ¿verdad? Y vamos a usar como control positivo la albúmina y vamos a usar algunas muestras. Añadimos 1 mililitro de la solución proteica a todos los tubos y luego inclinación del tubo, por eso pongo calentamos hasta ebullición y observamos qué sucede. Algunos sin añadir ácido acético van a precipitar y en otros casos, esto vamos a hablar en la práctica, añadimos un poco de ácido, un ácido débil como el ácido acético y vamos a ver el comportamiento, sobre todo de la leche. Vamos a hablar eso en la práctica. Y calificamos como positivo, negativo, etc. Acción de solventes orgánicos. Vamos a usar etanol. No creo que tengamos etanol absoluto, pero vamos a usar etanol. Y cuando vamos a ver cómo precipitamos, utilizando el etanol, que en esto también se basa la fijación del etanol digamos, en exámenes de histológicos. Ustedes al año van a ver en hematología, en microbiología.
siempre se fija primero con metanol o etanol. Para que se pegue, precipita la proteína pegándose en el vidrio. Eso se aprovecha, repito, para exámenes de tipo histológico o exámenes microbiológicos, etc. Reactivos, entonces, etanol, ácido clorhídrico un poco, muestras las mismas. Y procedimiento, como vamos a disponer de nuestros tubos, y a cada tubo vamos a añadirle unos 5 mililitros de etanol. Y dejamos caer 1 mililitro de la muestra, pero por las paredes del tubo. Estoy colocando al otro sentido, no estoy diciendo que se calienta, ¿no? Solo se inclinan los tubos y se dejan caer por las paredes. Vamos a ver que a medida que va bajando, la proteína va precipitando, pegándose en el vidrio. Repito, eso por eso se aprovecha para fijar tejidos histológicos. Y en algunos casos vamos a ver la precipitación simplemente con solventes orgánicos. El otro método de precipitación por sales de metales pesados, pues hemos dicho, ¿verdad?, que las proteínas cuando están por encima de su punto isoeléctrico se están cargadas negativamente. Si le añadimos sales de metales pesados como sal de plomo o sales de mercurio, neutralizan la carga negativa de la proteína y precipitan. Necesitamos, en consecuencia, acetato de plomo 0,1 molar y nuestras muestras. Disponemos en cada tubo más o menos unos 2 mililitros de la solución proteica. Y vamos a añadir por las paredes lentamente 5 gotas, pero gota a gota, de acetato de plomo 0,1 molar. Vamos a observar que el blanco no pasa nada, el control negativo nada, y nuestras muestras vamos a observar una precipitación tipo coagulación irreversible. Algo que quiero aclararles, chicos, recuerden, en todas las diapositivas y de las guías que les estoy dando, siempre pongo blanco control negativo. Pero cuando hemos hecho en prácticas, recuerdan, no hacemos control negativo ni blanco. No porque no se deba hacer, siempre se debe hacer en una muestra. Pero como es una parte académica, chicos, hago para no gastar reactivo, porque se opone lo mismo en todo esto, ni para contaminar el medio ambiente. Pero si estuviéramos haciendo una investigación o una cosa que no sea nada más académica, siempre se pone un blanco y un control negativo y el control positivo. Nosotros hacemos este control positivo y muestra, ¿verdad? En clases, si se han dado cuenta, como aclaración. Entonces, al añadir acetato de plomo, vemos la precipitación irreversible. Y finalmente es precipitación por sales neutras. Las sales neutras tienden a precipitar a las proteínas. Y tienen la particularidad de que incluso no vamos a hacer eso, pero nos permite hasta clasificar cierto tipo de proteínas. Las más usadas son sales de amonio y sulfato de sodio. Sulfato de amonio, perdón, y sulfato de sodio. Vamos a usar, en este caso, sulfato de amonio. En solución saturada, ya hemos definido, vamos a preparar aproximadamente unos 2 mililitros. Tenemos nuestras muestras. Vamos a trabajar esto sí con suero o con plasma, donde se observa mucho mejor. El procedimiento, vamos a disponer de nuestros tubos, de nuestras muestras, y una vez que preparemos nuestra solución saturada de sulfato de amonio, que vamos a preparar ese rato, vamos a ir añadiendo gota a gota sulfato de amonio y vamos a ver cómo precipita. Pero recuerda, hemos dicho que el sulfato de amonio precipita de manera reversible. Entonces, si le añadimos agua o solución fisiológica al precipitado, vamos a ver que nuevamente, fíjense, se regeneran las muestras, se pierde el precipitado. Eso nos está indicando que la precipitación con sulfato de amonio es reversible. En consecuencia, es sin desnaturalización. Por eso se usa muchísimo en investigación. Finalmente, como siempre hacemos en una tabla de doble entrada, colocamos nuestras muestras y las diferentes técnicas de precipitación que vayamos a ensayar. Finalmente, no solo esto, según el instructivo que les he dado, hacen sus informes. El informe de este tema lo tienen que ir haciendo, aunque todavía no me lo entregan, porque lo van a entregar todos con los otros temas relacionados en un solo documento. Informe número 7, número 8, número 9, claro, separados, pero en un solo documento en el Classroom, junto con un cuestionario general en la fecha que yo les indique.
Todavía no les estoy dando el cuestionario general, chicos, porque nos falta todavía hacer la práctica de esto después del receso, más otro tema más, y recién, volviendo del receso, yo les voy a dar el cuestionario general. Entonces ya más o menos van a tener idea, pero sí, chicos, vayan haciendo ya todos sus informes, deberían estar listos ya sus informes, no se acumulen, porque acabado el tema 10, acabado el tema 10, hacemos seminario y luego es examen. O sea que sus informes de lípidos, aminoácidos, proteínas 1, que ya hemos hecho, esto de proteínas 2 y proteínas 3, bueno, repito, lípidos, aminoácidos y proteínas 1 ya deberían estar hechos sus informes. No se acumulen, chicos. Volviendo del receso, porque la siguiente semana entramos en receso, volviendo del receso vamos a hacer esta práctica. En el chat entonces yo les voy a indicar qué muestras van a traer, que serían muy pocas. O tal vez solo yo les aviso en el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? No se vayan, voy a registrar asistencia.